Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con otra review de Funko Pop, pero con un video remake, puesto que la review de Sauron, si mal no recuerdo, fue el primer análisis de una figura Funko Pop que hice aquí en el canal. Y bueno, decidí hacerlo nuevamente porque en el primer video fue muy corto, porque me parece que algunos datos que di no fueron necesariamente correctos, porque quería profundizar más en la figura de este personaje, que es uno de mis favoritos de la literatura y también de mis antagonistas favoritos, además de ser muy importante en la obra de John Ronald Reuel Tolkien, y también porque estamos estrenando iluminación. Entonces dejen ustedes lo que piensan en la caja de comentarios. Y bueno, antes de continuar y de hacer nuestro análisis, como ya es costumbre aquí en el canal, empezando por el empaque y posteriormente ya viendo la figura como tal, ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si al final del video les gusta, dejen su like. Si no, no pasa nada, pueden dejar su dislike solo con un comentario para mejorar el contenido del canal. También en la parte de abajo, links de apoyo alternativo /económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y bueno, habiendo mencionado lo anterior, ¿qué es lo que podemos ver aquí en la caja? Primero, la parte frontal, además de que tiene un daño muy leve, cosa que no tenía en el video anterior, pero bueno, disculpen, hay un poco de movimiento que hubo, algún pequeño golpe. En la parte frontal podemos ver, como siempre, la versión caricaturizada del personaje y bueno, lo más importante, esta ventana donde podemos nosotros explorar la totalidad del contenido, que es solo una pieza, es una figura, pero la totalidad del contenido de esta caja, y podemos ver pues cómo es esta versión super deforme, bueno, en el formato super deformado característico de Funko. Podemos ver en la parte de arriba la franquicia, también el folio de la figura, que es la 122 dentro de la línea de Movies. En la parte inferior podemos ver el nombre. Hablando del nombre, Sauron, se le llama de varias maneras al personaje, que una pequeña curiosidad: sí, Sauron o Gorthaur, el Señor Oscuro, iba a decir el enemigo del mundo, pero no, así le decían a Mordor. Lo correcto sería decir el enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media. Y también Mairon lo llaman en algunos medios, pero el problema con el nombre que personalmente tengo con el nombre de Mairon es que aparece en un libro, si mal no recuerdo, no recuerdo el nombre exactamente, es un diccionario de lenguas élficas, pero no está escrito por Tolkien. Entonces no lo puedo considerar como oficial o como canónico. Por lo tanto, vamos a llamar a esta figura Sauron, y al personaje pues le podemos decir Sauron, el Señor Oscuro, Gorthaur, o bueno, alguna de las otras maneras que ya mencionamos. En uno de los costados podemos ver la continuación de la ventana, con la continuación del daño que sufrió el empaque. También otra vez una disculpa, una vez más la onomatopeya de Funko, o este logotipo de la línea Pop de la marca. También vemos aquí el nombre del personaje, el folio, la parte superior del rostro, del rostro en la versión caricaturizada. En el otro costado vemos la versión completa y caricaturizada de esta figura, que me encanta la paleta de colores que tenemos para esta versión caricaturizada de la figura, aunque no es tan notoria esta distinción de colores en la figura, pero aún así luce bastante bien. En la parte trasera, como fondo, tenemos pues un mapa de la Tierra Media. Y bueno, además también vamos a tener una vez más el logotipo de Funko, el nombre del personaje, el folio. Y en la parte trasera tenemos aquí, una vez más, la versión caricaturizada del personaje, pero no tenemos aquí la serie completa de figuras del Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque cuando salió la figura de Sauron, no sé si no se tenía planeado, o tal vez no a corto plazo, que existieran más figuras. No sé, estoy especulando. Tal vez Funko lo que quería ver era cuál era el recibimiento de esta figura, pero fue bastante bueno, puesto que salieron muchas más figuras de la franquicia del Señor de los Anillos, todas ellas inspiradas en la obra en la adaptación de Peter Jackson, de Peter Jackson. Y bueno, creo que ese es el motivo por el cual no podemos ver aquí otras figuras y otros personajes. Tenemos aquí a Gandalf, ya como el Mago Blanco. Tenemos también aquí a Frodo y desde luego al propio Sauron, pero no tenemos las versiones Funko. Ahora, para continuar, vamos con nuestro clásico unboxing, que bueno, creo que es el enésimo unboxing que ha tenido esta figura. Vamos a retirar el blister y tenemos aquí nuestra figura de Sauron. Ahora, ¿qué podemos decir de la figura de Sauron? Desde luego está fabricada en
en vinil, y la escala que se maneja es una escala 1:18, es decir, es una figura de 3.75 pulgadas. Pero me parece que está bastante bien ejecutada. Me encanta la escultura de esta figura, salvando las licencias que se tomó Funko. Y bueno, la más evidente desde luego es en la cabeza. La máscara está bastante bien lograda. Me encanta que los ojos tengan profundidad y no sean círculos en bajo relieve, es decir, no que estén salidos, por llamarlo de alguna manera, porque esto le da un mayor parecido al personaje, y al mismo tiempo pues tenemos los ojos redondos que están presentes en la gran mayoría de figuras de Funko. Ahora, la licencia que se tomaron fueron estas salientes o estos cuernos que podemos llamar en el yelmo de Sauron, puesto que se encuentran redondeados, y en la adaptación del personaje que hizo Peter Jackson son rectos. De hecho, los podemos ver en la parte trasera del empaque, son completamente rectos. Sí, está un poco angulado el que tenemos en la parte trasera, pero no se encuentran redondeados, y eso es algo que está presente aquí en la figura de Funko. Me hubiese gustado que fuesen rectos, pero de cualquier manera tampoco se ve mal, y tampoco es que no hayamos visto versiones distintas de Sauron, y al final es perfectamente reconocible el personaje. La otra licencia artística que me atrevo a decir que se tomó Funko fue la masa de guerra de Sauron, ya que sí tenemos un poco más abultada la masa, desde luego, en la cabeza al término del asta. No importa que sea más corta, pero no tenemos el diseño más angular y que pareciese que tiene hojas con filo, como en la versión que pudimos ver nosotros en las películas. Aquí vamos a llamar momentáneamente a esta figura de Sauron, donde podemos ver esta masa de guerra que está mejor representada, o es un poco más fiel a lo que vimos nosotros en las películas, y es en lo que se diferencia un poco este Funko. Por lo demás, me parece que, como dije antes, la escultura es bastante buena. En realidad, los detalles que tenemos en la armadura son adicionales incluso a lo que se pudo ver en la película. Me encantan estos diseños un tanto garigoleados, y tiene que ver con el personaje, porque recordemos que Sauron continuó la obra de Melkor. Entonces, mucho de lo que hacían era para hacer mofa de los elfos y en general de las creaciones de Eru y Ilúvatar. Entonces, no me extraña que tenga estos patrones que lucen un tanto élficos, que incluso la escritura en el anillo sean caracteres élficos, aunque sea escrito en lengua negra. Y me parece que este agregado por parte de Funko luce bastante bien, le da un poco más de personalidad a la figura, y son agregados que no vamos a tener únicamente en la parte frontal de la máscara o del yelmo. Lo vamos a tener también a los costados de la protección de los ojos o de las cuencas del casco de Sauron. En la parte superior de la cabeza también vamos a tener cierta textura en la parte trasera, en los cuernos que habíamos mencionado antes. Vamos a tener también más adornos en la parte trasera del yelmo, y en general en toda la armadura. Incluso algunos detalles los vamos a poder ver nosotros en los brazos, en las propias sombreras, en el peto, e incluso en las grebas, lo cual me parece que habla bastante bien aquí de Funko, puesto que, como siempre, la escultura es muy muy buena. Esta figura, otra ventaja que tiene respecto a otras, y metiéndonos aquí en el tema de la mano de obra de Funko, que sabemos que siempre queda mal de alguna manera, aunque sea en una medida muy pequeña respecto a la aplicación del pigmento, es que aquí únicamente vamos a tener dos colores. Vamos a tener negro, si es que le podemos llamar color, pero bueno, al final aquí es un pigmento. Por contexto creo que puede aplicarse para los ojos y para pues lo que simulan ser las fosas nasales y esta pequeña, iba a decir abertura, pero no, digamos simplemente esta forma cóncava que tenemos en la frente del yelmo. Aquí tenemos pigmento negro, y vamos a tener pigmento dorado no tan brillante para el anillo único, porque sí lo está portando aquí esta figura de Sauron. Y algo que me gustó en particular es que está muy bien definido el límite del anillo. Aquí se demuestra que cuando quieren hacer algo bien, pues simplemente lo hacen. Por momentos pareciera, y aquí es donde ya vamos a tener un pequeño problema con la aplicación del pigmento, por momentos pareciera que puede tener un wash o un lavado de pigmento negro, pero más bien me parece que es un poco de excedente que podemos notar tal vez
en la división de algunas placas del yelmo, en la parte superior, en estas salientes o en los cuernos vemos un poco de pigmento negro, pero al final en realidad no es tan notorio y la figura no deja de lucir bastante bien. Respecto a la escultura que vamos a tener nosotros en el cuerpo, lo que no me gusta es que está demasiado marcada la división que tenemos para la cintura. De aquí es evidente que son 2 piezas de plástico. Y me parece que se ve más delgado en la parte superior que en la inferior. Es mínimo, de verdad es mínimo, pero sí es un poco notorio, además de un poco de excedente de pegamento que vamos a tener en el hombro izquierdo o derecho, viéndolo desde frente, que me parece que es el detalle que más resalta. Y vamos, todos sabemos que las figuras de Funko no son un solo molde. Vamos a tener un molde para la cabeza, otros para los brazos, el torso, las piernas. Para la figura de Sauron, otro para la capa, que aquí no tenemos ninguna aplicación de pigmento. Este es simplemente plástico negro, que me encanta la escultura. Creo que está bastante bien logrado, incluso con los pliegues y con las propias arrugas, además de los pliegues que vemos en la capa, aunque no esté sujeta también por el frente. Creo que la adaptación para una figura de Funko está perfecta así como está, pero aún así tenemos unos cuantos detalles respecto a la mano de obra. Aún así, es una figura que se disfruta bastante tener exhibida con otros Funkos, sean o no de la franquicia, de preferencia, bueno, en mi opinión, que fuesen de la franquicia para que tuvieran un poco de contexto, pero definitivamente es una figura que, si son fans de la Tierra Media, si son fans de las películas de Peter Jackson únicamente, que también es perfectamente válido, de los antagonistas o de las figuras de Funko, definitivamente es una figura que se disfruta el tener exhibida y se aprecia que tengamos detalles muy, muy buenos en la escultura. Dicho todo lo anterior, ni siquiera vi el video que yo grabé hace más o menos 2 años, porque quiero darle una calificación en este momento arbitrario, subjetivo y completamente personal, que no esté influenciada por lo que hice antes. Entonces, considerando todo lo que dijimos, para mí esta es una figura de 8,5. ¿Por qué de 8,5? A pesar de que básicamente hablé maravillas de la figura. No me voy a dejar influenciar por la opinión que tengo del personaje, puesto que es uno de mis personajes favoritos, aunque me queda claro que no es perfecto. Y aunque la escultura es realmente buena y respecto al pigmento no tenemos tantos problemas, creo que con el diseño me hubiese gustado que tuviéramos una mejor coerción respecto al torso con la parte baja del cuerpo. Y no me gustó este corrimiento, este excedente de pegamento que tenemos para el brazo izquierdo. Por lo demás, es una muy buena figura y no voy a dejar de decir que definitivamente se disfruta el tenerla exhibida. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenmelo en la caja de comentarios, y si no, ya saben que cualquier comentario también es bien recibido. Sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.